En el baby shower de mi amiga, mi esposo susurró, debemos irnos ahora, no vas a creer el porqué. El aire estaba cargado de risas y serpentinas cuando, de repente, una sombra oscura pareció atravesar la habitación. Era como si un frío helado se manifestara en un lugar tan lleno de alegría. Sofía, la futura mamá, sonreía, pero su mirada se dirigió hacia la ventana, donde una figura enigmática observaba desde la oscuridad. Todos notaron, pero nadie dijo nada. Fue un instante lleno de tensión, como si el tiempo se detuviera y el ambiente se volviera hostil. Las luces comenzaron a titilar. La música de la fiesta, antes vibrante, se convirtió en un murmullo inquietante. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba a mi esposo, quien tenía el rostro pálido. Algo no está bien, murmuró y su mano tembló al aferrarse a la mía. Y ahí, en ese momento, el mundo se detuvo. La risa se apagó y un silencio escalofriante se apoderó del lugar. Mientras la celebración continuaba superficialmente, la figura en la ventana se movió más cerca, revelando un rostro demacrado con ojos que parecían perforar la noche. La ansiedad me ahogó. ¿Era una broma? ¿Un extraño que había interrumpido el festejo? La inquietud creció como una sombra alargándose, haciendo que el ambiente se volviera irrespirable. De repente un grito desgarrador resonó cuando la figura hizo un movimiento inesperado hacia la puerta de entrada. Fue como si un rayo cayera en el corazón de todos. ¿Qué estaba sucediendo? Las miradas se cruzaron, los murmullos se alzaron. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Todos se preguntaban, pero nadie se atrevía a responder. Mi corazón latía con fuerza, un nudo en la garganta me recordaba la urgencia del momento. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mientras el ambiente se ponía más tenso, la figura se quedó a las afueras. Nadie se movía, todos parecían atrapados en su propio terror. Entonces mi esposo se inclinó hacia mí y su voz temblorosa apenas fue un susurro, no podemos quedarnos aquí. ¿Pero a dónde íbamos a ir? El miedo y la confusión se entrelazaron en un instante que se sintió eterno, preparándonos para un desenlace que nadie imaginaba. La figura se acercaba cada vez más. ¿Qué quería de nosotros? Existía una conexión aterradora que jamás hubiéramos podido anticipar. El aire se volvió pesado, denso, como si cada respiración se convirtiera en una lucha por obtener oxígeno. Todos estaban paralizados, en un limbo entre la celebración y el horror. El tarro de regalos, anteriormente el centro de atención, ahora parecía un objeto incidental en un escenario que cobraba vida propia. La figura se mantuvo frente a la puerta, inmóvil, pero su presencia era como 1000 garras afiladas presionando en nuestros corazones, excavando una sensación de terror profundo. El grito de una mujer rompió el silencio. Una madre que parecía no poder contener el llanto. Por favor, vete, exclamó, las palabras se deslizaron por su garganta entre sollozos. La figura ni siquiera se inmutó, sus ojos vacíos brillaban con una intensidad oscura que hacía temblar nuestra confianza. Mi esposo apretó mi mano con más fuerza, como si intentara transmitir un poco de coraje a través del contacto. Voy a buscar ayuda, dijo, pero su voz temblorosa traicionó su intento de parecer firme. Antes de que pudiera dar un paso, el ambiente estalló cuando alguien en la multitud lanzó una botella de vidrio hacia la figura, un acto de desesperación que fue respondido con un frío hielos. La botella se estrelló ruidosamente contra el suelo, y todos contuvimos la respiración. Un silencio nauseabundo siguió a aquel momento, y luego, la sombra dio un paso adelante y como si se tratara de un truco visual, la figura pareció multiplicarse. 3, 4 y de repente 10 figuras idénticas estallaron desde la oscuridad. Cada rostro era el mismo, demacrado con ojos desorbitados, casi como si un velo de tristeza y locura cubriera sus rostros. El caos se desató. Gritos ensordecedores mezclados con el sonido del suelo crujiente bajo los pies de quienes intentaban escapar de aquellos que parecían encarnar nuestros peores miedos.
La fiesta, que debería haber sido un refugio de alegría, se convirtió en una manada de pánico. La multitud se dispersó en direcciones diferentes, como hojas volando con el viento de un huracán. Sofía, grité en medio del tumulto intentando encontrar a la futura mamá en el caos, pero me percaté de que el miedo había presa no solo de mí, sino de todos. La figura en la entrada no se había movido, pero sus copias eran ahora omnipresentes, filtrándose entre los asistentes, como si buscaban algo o a alguien. Con mi corazón palpitando con fuerza, intenté acallar la voz que me decía que debíamos escondernos. Vamos hacia la cocina, ahí hay una puerta trasera, le grité a mi esposo, sin esperar respuesta. Mientras avanzábamos, notamos que cada paso nos acercaba más a un callejón sin salida. Las figuras se multiplicaban, cada una con una energía escalofriante que provocaba un sudor frío en mi frente. Me giré de nuevo para buscar a Sofía, solo para encontrarme con una de esas figuras a escasos metros de mí. Su mano extendida parecía indicar hacia algo detrás de mí, y al dar la vuelta, vi un destello de cristal en el suelo. Era un pequeño espejo y en él el reflejo de lo que había sucedido antes de que la multitud nos absorbiera. Mis ojos se abrieron de par en par, reconocí las sombras del pasado, momentos ocultos que nunca imaginé que regresarían para atormentarnos. ¿Era acaso esta figura el eco de un secreto olvidado? Antes de poder procesar la revelación, una mano fría me agarró del brazo. «Ven», gritó mi esposo tirando de mí hacia la cocina, donde los gritos se perdían en el fondo. Su mirada estaba llena de una mezcla de terror y determinación. «Debemos salir ahora». Pero mientras nos adentrábamos en la cocina, un nuevo terror nos asaltó. La ventana estaba abierta, y las sombras parecían invitarnos a dar un paso más hacia lo desconocido. Fue ahí cuando una voz conocida resonó en el aire, desgarradora y llena de dolor. «No puedes dejarme». Era Sofía. ¿Por qué su voz resurgía en medio de este caos? Esa pregunta se clavó en mi mente mientras comenzábamos a correr. ¿Cómo habíamos llegado a este punto de no retorno? ¿Y qué secretos los conectaban a todos y a nosotros? El eco de la voz se desvaneció, mientras el frío viento atravesaba la cocina. Al mirarlo, una verdad desgarradora se formó en mi corazón. El camino hacia la salida estaba bloqueado, tal vez para siempre. ¿Qué consejo me daría mi corazón ahora? El terror nos envolvía como un manto pesado, y mientras suerte y desesperación corrían paralelamente en nuestra mente, busqué una esquina oscura de la cocina que nos ofrecería refugio. Sin embargo, el panorama se tornaba cada vez más desesperante. Las voces resonaban a nuestro alrededor, pero no podía escuchar nada más que el latido acelerado de mi propio corazón. «Javi, debemos hacer algo», le susurré a mi esposo, sintiendo como el sudor resbalaba por mi frente. «No podemos quedarnos aquí». Él asintió, pero su expresión era de una confusión profunda, como si cada opción que visualizaba se desvaneciera en la inminente amenaza de la oscuridad. Tragué saliva, buscando una chispa de solución, un destello de esperanza. De repente un grito desgarrador y próximo me sacó de mis pensamientos. «¡Ayuda!». Era una voz conocida, pero no estaba segura. Miramos hacia la ventana para ver si el horror había alcanzado a alguien más. Las sombras continuaban moviéndose, pero aquella voz era inconfundible, era Sofía. «Lo siento, no puedo dejarte», susurré, pero al mismo tiempo, la urgencia apretaba en mi pecho. La decisión se complicaba. Arriesgarnos a salir para salvarla o proteger nuestra propia vida. Con lágrimas en los ojos y el alma desgarrándose, tomé la decisión en un instante: debemos ir por ella. Javi me miró con incredulidad. «¿Te has vuelto loca? No hay tiempo». Pero no había manera de que pudiera simplemente ignorar su llamada. Esa voz era un eco atrapado en una pesadilla, y no podía dejarla atrás. «No hay otro camino», le grité. De repente una de las figuras surgió detrás de él, como una sombra tomando forma, y su rostro, una parodia del pánico de Javi, abrió la boca para gritar, pero no sonaron palabras, solo un silencio helado. «Javi, muévete», grité. Agarré su mano, pero antes de que pudiera seguir mi instinto, el mundo se sacudió. Todo lo que conocíamos se sintió inestable, como si el tiempo girara en dirección contraria. Sin dudarlo, corrimos hacia la salida de la cocina, los ecos de aquel horror pulsando en nuestros oídos. Las figuras en la fiesta no estaban solo buscando pavor, sino que parecían reforzar algún tipo de vínculo, algunos recuerdos que llevábamos dentro. Cada paso que dábamos nos acercaba más a la verdad, y podía sentir que algo oscuro se avecinaba,
cuando llegamos a la puerta trasera, el aire se volvió aún más opresivo. Mi corazón palpitaba y un sudor frío me recorrió la espalda. «Sofía», grité desesperando. La respuesta fue el eco de mis propias palabras, pero estaba decidida. «Está ahí». Javi apuntó hacia un rincón del jardín, donde una sombra se manifestó con más claridad. Era ella, podía reconocer la silueta incluso en esa oscuridad fría. Pero antes de que pudiéramos avanzar, algo empezó a moverse entre nosotros y la salida, formando una línea impenetrable de figuras, mirándonos con esos ojos vacíos y llenos de dolor. «¿Qué quieren de nosotros?», interrogué, aunque en el fondo sabía que la respuesta era el peor de los secretos jamás revelados. Esa incertidumbre fue suficiente para desgarrar cualquier atisbo de esperanza. La necesidad de encontrar a Sofía ahora era un impulso visceral, pero en este ambiente sentía que cada palabra que pronunciaba traía consecuencias inesperadas, como un hechizo rompiendo un equilibrio precario. Llegamos a un punto muerto. Las figuras daban un paso hacia adelante al unísono, una marea de sombras dispuestas a engullirnos. Cuando caí en la cuenta, un grito de mi propia garganta buscó escapar, no. Y fue en ese instante que todo se desvaneció. Una luz potente, un destello de verdad escondida, se abrió en el horizonte, revelando la conexión final, Sofía, la traición ancestral que nunca debería haber despertado. La pregunta que entonces me devoró fue, ¿estábamos dispuestos a enfrentar lo que esto significaba? Mientras las figuras avanzaban, mi mente colisionó entre el miedo y la urgencia. Y antes de poder formular una respuesta definitiva, la sombra principal levantó su mano y con un gesto, la oscuridad se intensificó con un ruido ensordecedor. «Esto no ha terminado», resonó una voz, y las figuras comenzaron a acercarse aún más, transformándose frente a nosotros. ¿Sería el eco de nuestro pasado el que nos había atrapado en esta trampa, o era algo más? Mientras todo se oscurecía, una sola palabra quedó grabada en la atmósfera, la misma que podría cambiar nuestras vidas para siempre, más. Cuando la oscuridad envolvió nuestros cuerpos, comprendí que apenas estábamos comenzando a desentrañar el horror que nos esperaba. La oscuridad nos aprisionó como un abrazo helado, y en medio de ella, la figura de Sofía se desdibujaba, esperando ser liberada o quizás condenada. Entonces vi el brillo de sus ojos, eran espejos de dolor, mezclados con un conocimiento que jamás debería haber tenido. Aquella conexión, esa complicidad forzada, quedó entretejida con nuestras vidas desde un principio, pero ella no lo sabía. «Sofía», volví a gritar, pero su nombre se ahogó en un coro de risas demoníacas que rebotaban a nuestro alrededor. Las sombras daban un paso, y sentí que la isla de esperanza que habíamos construido se desmoronaba. «No podemos dejar que se la lleven», insistí, sintiendo como el pánico se erguía en el pecho. Javi, aún paralizado por el miedo, me miró frustrado, su rostro pálido como la luna. «Es un juego que no entendemos», susurró, su voz temblando en el aire gélido. De repente vislumbré la verdad detrás de esas figuras, eran fragmentos de nuestro pasado, resonando en un eco distante, reflejando decisiones equivocadas y secretos oscuros que jamás habíamos querido enfrentar. Las sombras tomaban forma, sus rostros delataban el dolor que habíamos podido evitar. «Es un engaño», grité, casi convencida de que a pesar del horror, había una forma de romper el hechizo. Recordé las risas, los cuentos que compartimos, y por un instante dudé. ¿Y si me estaba dejando llevar por ilusiones? Sin embargo, Sofía no podía perderse, no de esta manera. Javi tomó una decisión, saltando hacia adelante, aferrándose a mi mano. «Vamos, ahora». La luz que emergía en el horizonte comenzó a tomar forma. Era un faro de esperanza entre las sombras, pero también un recordatorio de que el peligro estaba más cerca de lo que pensábamos, las figuras no estaban listas para dejarnos escapar. Se lanzaron hacia nosotros, transformándose en una marea oscura. Podía sentir su frío aliento sobre mi piel, su intención pesando sobre nuestras almas. «¿Qué quieren de nosotros?», repetí, mi voz casi una súplica. «¿Conocen la traición?», resonó una voz, parecida al susurro del viento, y en ese momento comprendí. La traición no era solo hacia Sofía. Era el peso de decisiones que nos habíamos negado a enfrentar, mentiras que tejían la red en la que estábamos atrapados. Esa red se cerraba a nuestro alrededor, un recuerdo de la familia, de los secretos inconfesables. «Sofía, ven», grité, el desespero brotando en cada palabra. Mientras Javi y yo retrocedíamos, las sombras se abalanzaron.
El pánico se convirtió en una certeza. El tiempo se nos acababa y nuestras elecciones comenzaban a pesar de cualquier atisbo de esperanza que pudiéramos encontrar, y entonces, en un instante desgarrador, la luz se desvaneció, la conexión se rompió. Sofía había desaparecido, consumida por la oscuridad. En mi corazón, sentí un vacío que resonaba a lo largo de nuestra historia, el eco de los momentos que habíamos ignorado. Volvamos a la casa, propuse con voz temblorosa, sintiendo el sudor frío resbalar por mi frente. La presión del caos nos empujaba hacia atrás, pero el instante en que nos dimos la vuelta, una figura familiar apareció ante nosotros. Era una sombra familiar, un rostro amado que había estado perdido en ese mar de terror. Mi hermana, regresando de lo que creíamos que había sido una separación momentánea. Pero su mirada estaba llena de advertencias, de secretos más oscuros que los que estamos tratando de evitar. Lo siento, pero no podéis salir ahora, pronunció, su voz resonando como un campanazo de muerte. ¿Por qué? La confronté sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. Porque el pasado no se fue y ha vuelto para cobrarse lo que es suyo, y al decirlo, el silencio se convirtió en un eco ensordecedor, mientras la oscuridad se cerraba de nuevo y la figura de Sofía se desdibujaba en el fondo. Comprendí que había muchas capas de verdad por descubrir, secretos en el aire que deseaban liberarse. Y aunque todos los caminos llevaban a la oscuridad, en el fondo sabía que la luz aún estaba escondida, esperando ser revelada. ¿Qué es lo que realmente queremos encontrar? Resonó en mi mente mientras el terror comenzaba a tomar otra forma, una más personal, pero la pregunta que atravesaba mi ser ahora era, ¿sería capaz de enfrentar lo que el pasado había traído de vuelta? Justo cuando lo pensé, el suelo se volvió más inestable, una grieta apareció a nuestros pies, abriendo un abismo que nos llamaba. Javi, agárrate, grité, pero mi voz se ahogó mientras caíamos al vacío, sintiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba a desatarse. La caída pareció interminable, como si el aire que gritaba alrededor de nosotros se detuviera en el tiempo, congelando la escena en un instante de pavor absoluto. Javi y yo nos aferramos el uno al otro, sintiendo como el terror se arrastraba por nuestras espinas, casi palpable. Mientras descendíamos, la sombra del vacío se tragaba nuestras esperanzas, y el eco de las risas se disipaba en una niebla grisácea. De repente, impactamos contra una superficie dura, un suelo que no debería existir en este abismo. Nos levantamos aturdidos y allí estábamos, en una sala enorme adornada con espejos que multiplicaban nuestras imágenes, distorsionándolas hasta que casi no nos reconocíamos. La atmósfera era densa, como un aire cargado de promesas rotas y pecados ocultos. ¿Dónde estamos? Apenas pude susurrar, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Javi, aún en shock, no podía responder, sus ojos recorriendo las paredes con desesperación. Eran oscuras y opresivas, a diferencia de lo que habíamos dejado atrás. Parecía un laberinto diseñado para acoger nuestras peores pesadillas. Con cada paso que dábamos, el murmullo de una risa distante volvía a hacerse presente, y en ese susurro juguetón, yo podía percibir ecos de nuestro pasado. Las veces que habíamos reído juntos, los secretos compartidos, las decisiones que nos habían llevado a ese lugar. Una parte de mí quería sumergirse en la nostalgia, pero la otra, más despierta, sabía que había un peligro al acecho. No puedo evitarlo, dije de pronto, mi voz sonando como un hilo de desesperación. Debemos encontrar a Sofía. Aunque lo que sea que haya sucedido, mi corazón se aglomeró en mi garganta. ¿Y si el pasado nos está buscando? Javi frunció el ceño, su mirada fija en un espejo que reflejaba algo que no estaba allí, algo que parecía moverse más allá de la superficie, casi como una sombra palpante. Toma mi mano, dijo, y lo hice sintiendo su alivio en la presión de su agarre. Era un ancla entre la locura que comenzaba a crecer en nuestras mentes. Caminamos hacia un espejo mayor, que parecía ser el único que emitía luz, una evidencia de algo más allá. Frente a él, no solo reflejábamos nuestras formas, era como si el espejo en realidad mostrara nuestra esencia. Nuestros rostros se distorsionaron, apareciendo fugaces imágenes de Sofía, de momentos felices y momentos de traición. El latido del horror resonaba en nuestras cabezas, una banda sonora de todos nuestros errores. Detente, susurré sintiendo que el aire se volvía pesado. Su reflejo mostró algo que ninguno de los dos esperaba, una versión distorsionada de Sofía, atrapada y llorando, sus ojos suplicando ayuda mientras se retorcía en la oscuridad. Las sombras parecían devorarla, un recordatorio siniestro de nuestra incapacidad para protegerla. Esto es un juego de vivos y muertos, murmuró Javi,
mientras su rostro se tornaba pálido. Se siente como si nos estuvieran observando. De repente la sala comenzó a temblar y sonidos de risas aumentaron su intensidad a niveles ensordecedores. Una bruma densa comenzó a formarse, llenando el espacio con una esencia agridulce, como si el aire se hubiera vuelto vivo. Nadie tiene que perderse, pero todos deben pagar, resonó una voz profunda, envolviendo cada rincón de la sala. La verdad llegó aplastante, esto no era solo un lugar. Era un juicio. Debemos irnos, Javi, ahora, grité sintiendo como las sombras se acercaban, arrastrándose como serpientes, buscando atraparnos, arrastrarnos al mismo osario de la desesperación. Sin embargo, antes de que pudiéramos dar un paso, una figura emergió del espejo, una imagen entre borrascosa y fija, que nos paralizó. Era Sofía, pero no aquella que conocíamos. Había algo maligno en su sonrisa, un reflejo distorsionado de quién había sido, y su voz nos llamó desde el abismo. ¿Por qué vienen a buscarme? ¿No saben que el pasado tiene un precio? Mientras su risa resonaba profundamente, una pregunta ardía en nuestro interior. ¿Qué verdad nos retendría allí, y qué nos costaría liberarnos? Una vez más, con la sensación de que la verdadera batalla apenas comenzaba, una pregunta emergió como un eco: ¿cuánto estaríamos dispuestos a sacrificar para salvar lo que creíamos perdido? El eco de la risa de Sofía se desvaneció en una cacofonía de susurros guturales mientras la distorsionada imagen de ella permanecía atrapada entre brumas, como una marioneta con hilos invisibles. Javi y yo quedamos inmóviles, la pena y la angustia combatiéndose en nuestro interior. La figura frente a nosotros se mantenía sonriendo, pero en sus ojos había un vacío que helaba la sangre. ¿Qué has hecho, Sofía?, pregunté, mi voz trayendo consigo la desesperación de tantas noches sin dormir. Con cada palabra, las sombras parecían hacerse más densas, como si alimentaran su crueldad de nuestra angustia. Sofía se inclinó hacia adelante y en su sonrisa se dibujó un destello de burla, como si se alimentara de nuestro terror. No fui yo quien eligió este juego, pero no es divertido, dijo con un tono juguetón que resonaba en cada rincón de la sala. Esto no es un juego, respondió Javi, entrecerrando los ojos. Se había liberado del miedo por un momento, acercándose a la superficie cristalina. Libéranos, por favor. La sala temblaba bajo nuestros pies, los espejos vibraban como si tuvieran vida propia. Libérame y te liberaré, susurró, mientras un aura oscura la envolvía. Era como si el aire mismo se dividiera entre realidades, una porción viéndonos como cómplices y la otra como enemigos. Aguardamos, expectantes, a que la dualidad se revelara, mientras el eco de risas se transformaba en gritos desgarradores. De repente una imagen apareció. Fue un instante fugaz, pero poderoso: Sofía, riendo junto a Javi y a mí en un día soleado, completamente ajena a lo que el futuro le deparaba. No puedo mirar esto, dije, mis manos cubriendo mis ojos, pero en mi mente el recuerdo se repetía una y otra vez, un bucle infinito de felicidad y dolor. ¿Era este el precio de nuestro pasado? ¿El juicio de decisiones que nos llevaron a este lugar? ¡Despierta!, Javi gritó, rompiendo el hechizo que nos paralizaba. Sofía, si estás aquí, regresa con nosotros. Su desesperación rasgó la atmósfera, como un golpe en el vidrio. ¿Y si el pasado ya ha reclamado su parte? Una risita burlona llenó la sala. La figura de Sofía se acercó aún más al espejo, y algo dentro de mí sabía que estaba a punto de cambiar todo. Sin amedrentarse, Javi dio el paso decisivo hacia el espejo, rompiendo la barrera que nos mantenía separados. No puedes quedarte aquí. Tienes que volver a la luz. Abre los ojos, Sofía. De pronto, la risa se detuvo. La sala se congeló. Las sombras parecían pelearse entre sí, titilando como si la luz misma fuera un tesoro en juego. Sofía comenzó a desvanecerse, pero en lugar de regresar, su mirada nos atravesó y sentí como el miedo se transformaba en una verdad dolorosa. Si ella vuelve, algo de ustedes debe quedarse, declaró con un tono grave, provocando que los espejos comenzaran a crujir, irguiéndose como sentencias de muerte. Javi se giró hacia mí, su expresión tomada por la resolución y el temor a la vez. No podemos perderla. Lo que sea, lo haremos juntos. En ese instante comprendí. El sacrificio no sería solo por ella, sino por nosotros. Mientras las sombras avanzaban como un tsunami, comprendí que nuestras decisiones trascenderían este lugar. ¿Estás listo para enfrentar el precio del pasado?,
Le pregunté y él asintió, el nervio saliendo de su ser. Mientras nos acercábamos al espejo, una claridad despiadada nos iluminó. Solos nunca habíamos estado tan perdidos, pero juntos podríamos deshacer el tejido de esta oscuridad. Unas palabras finales resonaron en nuestras mentes, como un eco advertidor: al final, cada elección trae un sacrificio. Y así, tomados de la mano, un último vistazo a la imagen de Sofía bajo la risa maligna, nos lanzamos hacia el espejo, dispuestos a enfrentar lo que fuera necesario y desmantelar el abismo que nos había atrapado. Pero antes de cruzar, una voz fría se desvaneció en un susurro burlón. ¿Están seguros de que están listos para afrontar lo que viene después? El aire estuvo impregnado de incertidumbre. ¿Sería este el desafío final que cambiaría todo, o había algo más que aún no comprendíamos? Mientras nos lanzábamos, el espejo estalló en miles de fragmentos, dejándonos caer en un vacío que incluso la oscuridad no había visto jamás. La caída resultó ser más que una simple travesía, era un descenso a un mundo donde la lógica comenzaba a desvanecerse. Javi y yo, tomados de la mano, sintiendo como el vacío nos rodeaba como un abrazo helado, perdimos completamente la noción del tiempo. De repente aterrizamos sobre una superficie fría y dura. El tintineo de cristales que caían se apagó, dejándonos a solas en lo que parecía una habitación vacía. Con un leve escalofrío me incorporé, tratando de enfocar mis sentidos. El aire aquí era denso, cargado de una energía inquietante, como si estuviera vivo. ¿Dónde estamos?, murmuró Javi, su voz temblando, atravesando el silencio pesado, que tenía un eco cáustico. Frente a nosotros, una gran pared que antes no habíamos notado se iluminó de repente, revelando frases en letras brillantes que danzaban como fuegos fatuos. El pasado no se olvida. Las sombras siempre regresan. El mensaje resonó en mi mente, un eco de advertencia que me oprimía el pecho. Esto no se siente bien. Debemos encontrar a Sofía, insistí, apretando su mano con fuerza. La idea de que mientras nosotros estábamos intentando salvarla, ella pudiera estar sufriendo en un lugar desconocido me llenaba de terror. Las luces de la pared comenzaron a fluctuar, y formas difusas emergieron entre las sombras, figuras de rostros familiares pero distorsionadas. Reconocía a amigos conocidos y hasta familiares, todos atrapados en un ciclo de risa y llanto. «¡Ayuda! No puedo salir de aquí», clamó uno de ellos, su voz entrecortada. «Esto no es posible», murmuré, el corazón latiendo con fuerza. Javi se adelantó un paso, la ira surgiendo de su interior. «Déjalos en paz», gritó a las sombras, que comenzaron a desvanecerse frente a su furia. Pero en el fondo sabía que no se trataba de ellos. Eran lecciones de nuestro pasado, recordatorios de lo que habíamos dejado atrás. De pronto, una sombra más oscura emergió de las brumas. Era Sofía, pero esta vez su figura no estaba atrapada en el espejo. Sus ojos estaban vacíos, reflejando la desesperación de quienes habíamos dejado atrás. «No pueden seguir escapando de su pasado», dijo, su voz un susurro helador. «Siempre habrá un precio». «Sofía», grité, el dolor retumbando en función de un eco. «Regresa». «No soy yo», respondió con una tristeza infinita que se expandía en el espacio. «He perdido lo que era, lo que fui». No podía creer lo que escuchaba. La persona entre nosotros, la que amábamos, estaba atrapada en algo mucho más profundo que yo había imaginado. Javi se volvió hacia mí, con los ojos llenos de miedo. «¿Podemos hacer algo? ¿Hay alguna forma de liberarla?» Sofía pareció escuchar la pregunta y su expresión se tornó momentáneamente tierna, como recordando momentos felices. Pero luego desapareció tras una ola de desdén. «Kaani hoy será un sacrificio. Algo de su esencia debe quedar aquí por siempre». «No». No, grité sintiendo que el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Sin pensarlo, un instinto primario me llevó hacia donde estaba Sofía. «Tus recuerdos. ¿Podemos usar tus recuerdos para liberarte?» Un silencio se apoderó de la sala. Luego una risa resonó, y las palabras flotaron. «¿Recuerdos? Esos son lo que alimenta esto. Si eligen, lo perderán todo». La incertidumbre me llenó de terror. Pero al mismo tiempo, la necesidad de salvar a Sofía empujaba a Javi y a mí hacia el abismo de hacer lo impensable. Cada recuerdo, cada sonrisa, cada momento compartido con ella podría ser el hilo para desenredar el destino que nos mantenía aquí. «¿Listo para arriesgarlo todo?»,
le pregunté a Javi, el sudor frío escurriendo por mi sien. Él asintió, su mirada fija. Teníamos que hacer algo, el tiempo se escurría como arena entre nuestros dedos, sin dudarlo, tomé un profundo aliento, mientras el cuerpo de Sofía empezaba a desvanecerse nuevamente. Te recordaremos. Te llevaremos con nosotros, grité mientras el suelo temblaba y las sombras se arremolinaban, pero antes de que pudiera actuar, el eco de la voz retumbó nuevamente, ¿están realmente listos para pagar el precio del sacrificio? Elige bien, porque una vez que se tome la decisión, no habrá vuelta atrás. La sala se estremeció, un grito de aviso que helaba la sangre. Con el corazón latiendo desbocado, sentí que el tiempo se aceleraba. Y así, cada segundo que pasaba era una cuenta regresiva. La elección se avecinaba, la clave para salir estaba al borde de nuestros recuerdos, pero también al borde de la desesperación. ¿Sería ese el momento en que perderíamos más de lo que estábamos dispuestos a arriesgar? Mientras las sombras giraban a nuestro alrededor, supe que el destino de Sofía estaba íntimamente ligado al nuestro. Teníamos que ser valientes, pero el miedo se había alzado como un guardián voraz. ¿Podríamos enfrentar la verdad de nuestras decisiones? ¿O habríamos desenterrado algo que nos consumiera a todos? El aire se tornó espeso, casi como si la atmósfera misma estuviera en contra nuestra. Javi dio un paso atrás, su rostro pálido, y el sudor perlado en su frente brilló bajo la luz intermitente. No sé si estoy listo para esto, su voz se quebró, temblando como esas luces inestables, atrapados en ese lugar, miré a Sofía, cuyo semblante se desvanecía y reaparecía como un eco lejano de la persona que conocíamos y amábamos. La desesperación me llenó, el estómago se me hizo un nudo mientras una pregunta se volcaba en mi mente, ¿estábamos dispuestos a sacrificar nuestra esencia por salvarla? ¿Y si no logramos sacarla?, murmuró Javi, su mirada fija en la sombra que representaba a Sofía. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Y si regresamos, pero nunca somos los mismos? Las luces en la pared cobraron vida nuevamente, revelando más palabras resplandecientes, el futuro y el pasado son dos caras de la misma moneda. Una decisión equivocada puede ser fatal. La advertencia retumbaba en mis oídos. La frase parecía insinuar lo que estaba en juego, la posibilidad de quedarnos atrapados en las sombras de lo que alguna vez fuimos. Pero el recuerdo de Sofía, de su risa y su luz, llenó cada rincón de mi corazón. No te rindas, Sofía, grité intentando que las palabras atravesaran aquella bruma pesada. Te llevaremos con nosotros. No importa lo que tengamos que hacer. La determinación surgió en mí como una llama, y sentí que mi mano buscaba la de Javi, anhelando su apoyo, aunque el miedo bailara en sus ojos. Es ahora o nunca, murmuré a Javi, el deseo de arrancar a Sofía del abismo de lo desconocido aferrándose a mí. No podemos volver a casa sin ella. ¿Y si lo que tenemos que sacrificarnos es nuestro propio camino?, preguntó Javi, la duda retumbando en sus palabras. Pero había algo en su mirada, una chispa, una pequeña dosis de esperanza ante la oscuridad. Entonces, ante el dilema, alguna fuerza cósmica pareció activar nuestras memorias colectivas. Visualicé cada momento donde Sofía brillaba, el día que nos conocimos en la cafetería, cuando reímos hasta llorar por un chiste absurdo, la noche en que compartimos nuestros sueños al borde de la guerra personal. Eran fragmentos de luz en medio de la oscuridad, y me hicieron sentir que había que luchar por esos recuerdos. Podemos hacerlo, reafirmé, sintiendo el ardor en mi corazón. Podemos recordar por ella. Podemos pelear por lo que realmente importa. La sombra de Sofía se acercó más, y aunque su rostro era un parpadeante reflejo del sufrimiento, en sus ojos vi un destello de esperanza. Recuerden, el sacrificio debe ser voluntario. Solo pueden llevarme con ustedes si están listos para perderse a sí mismos, susurró, su voz como un eco perturbador. Entonces el tiempo se detuvo. El pulso del lugar parecía seguir un nuevo ritmo, cada latido un recordatorio del sacrificio que nos esperaba. Dime que estamos listos, Javi. Dímelo, por favor. Mis palabras se agolpaban en mi garganta. Javi respiró hondo, el miedo en su rostro se transformó en determinación. Por Sofía, lo haremos. Lo daremos todo. Con la mano entrelazada con la mía, dimos un paso hacia esa sombra enigmática, y cuando nuestros recuerdos comenzaron a fluir en un torrente brillante, las pinturas de nuestras vidas se entrelazaron con los de Sofía. Era el momento de la verdad, el instante más oscuro donde todo podría cambiar. De repente un estruendo rompió la calma,
la sala comenzó a tambalearse y una risa cruel resonó. ¿El precio se ha fijado? ¿Están seguros de querer continuar? El suelo temblaba y la salida parecía desvanecerse, como si el tiempo y los recuerdos giraran a nuestro alrededor. No. No te llevaremos con nosotros al dolor, Sofía. No dejes que esto te consuma. Mientras la realidad empezaba a fracturarse a nuestro alrededor, supe que el sacrificio sería mucho más grande de lo que jamás imaginé. Podríamos incluso salir con lo que una vez consideramos como nuestros corazones intactos, antes de que pudiera reflexionar más, una profunda oscuridad lo envolvió todo, atrapándonos en él. En ese instante crucial donde todo vulneraba la verdad y la angustia se alzó como una sombra sobre nuestra existencia. A través de las tinieblas apenas escuché la voz de Sofía. ¿Qué elegirán finalmente en este juego del sacrificio? Y de repente todo se tornó negro. La oscuridad nos envolvió un manto pesado que hacía que nuestros corazones latieran con más fuerza, como si quisieran liberarse de la trampa que se había cerrado a nuestro alrededor. Una angustia indescriptible nos empujaba hacia adelante, pero el horizonte que solíamos distinguir se desdibujaba ante nosotros. Mis ojos se desgastaron en la búsqueda de un atisbo de luz, de esperanza. Sofía, grité, la voz resonando en el vacío. No te dejaremos. Las palabras parecían no tener peso, como si se evaporaran en el aire, devoradas por la oscuridad. De repente, una luz pequeña surgió desde el centro, un punto titilante que prometía dirección. Sin pensar, tiré de la mano de Javi y corrí hacia ella. Vamos, él me siguió, sus pasos resonando detrás de mí. La luz parecía acercarse, pero en su camino se presentaron sombras grotescas que se alzaban, como figuras que surgían de una pesadilla. ¿Qué son esas cosas?, murmuró Javi con voz temblorosa, incapaz de ocultar su miedo. No lo sé. Mantente cerca de mí, le respondí, aunque la verdad era que estaba aterrorizada. Cada sombra parecía querer atraparnos, y el miedo amenazaba con consumirnos. Si la oscuridad era tangible, esas sombras estaban hechas de los pesares y los secretos que habíamos enterrado, las figuras se retorcían y se movían hacia nosotros. Reconocía en ellas partes de nuestro pasado, nuestros fracasos, dudas y aquellos momentos que nos habían hecho sentir vulnerables. No. No dejaremos que nos arrastren, grité sintiendo que el suelo se desgastaba bajo nuestros pies. Mientras avanzábamos, la voz de Sofía surgió de las sombras, un susurro tenue pero firme. Recuerden quiénes son en realidad. Cada sombra es un recuerdo, seres de lo que una vez fueron, lo que temen ser. Tenemos que recordar lo bueno, Javi interrumpió, casi como un mantra. Los buenos momentos, esa es nuestra fuerza. Las sombras se acercaban, pero en su cercanía, algo extraño sucedió. Las figuras comenzaron a transformarse, dispersándose como el humo, y en su lugar emergían imágenes de los días felices, risas, abrazos, nuestras aventuras. Cada imagen se acoplaba a nosotros dándonos energía, aumentando nuestra determinación. La luz frente a nosotros, antes diminuta, cobraba más vida. Y al acercarnos comprendí que era el portal hacia el salvamento. Pero la advertencia de Sofía resonaba en mi mente, había un precio que pagar. Es una trampa, dijo de pronto Javi, sus ojos fijos en la luz. Hay algo que no estamos viendo. Con esa advertencia, la luz comenzó a girar. En medio vi las caras de nuestros seres queridos, risas, miradas de preocupación, y en el fondo, la imagen de Sofía, sumida en sombras. No podemos dejarla atrás, murmuré sintiendo que el corazón se me encogía al imaginar su pérdida. Volví la vista hacia la luz, los recuerdos cálidos comenzaban a desvanecerse, y todo lo que había adquirido vida se tornaba lejano. No podemos hacer esto solos, dije, con el pecho apretado. Si nos vamos, nos perderemos en el camino. ¿Pero qué estaba dispuesta a sacrificar para mantener a Sofía a nuestro lado? La pregunta nos aplastaba. Javi y yo nos miramos, la decisión pesando en el aire. ¿Qué queríamos realmente? ¿La luz y una salida, o la oscuridad donde aún había un hilo de esperanza por ella? Lo haremos juntos, dijo Javi. Y sin soltar su mano, avanzamos hacia la luz con el corazón palpitando, prontos para enfrentar lo que viniera. Justo cuando cruzamos el umbral, una risa burlona reverberó a nuestro alrededor. ¿Creen que será tan fácil? La verdadera prueba recién comienza y en un abrir y cerrar de ojos, nos encontramos en un lugar nuevo, un vasto vacío. A nuestro alrededor no había nada,
solo un espejo gigante que reflejaba no solo nuestras imágenes, sino nuestros miedos más profundos y deseos. Mientras mirábamos comenzó a girar y en cada rotación, un futuro posible se trazaba ante nosotros, mostrándonos lo que realmente podríamos perder o ganar. ¿Estás listo para ver el futuro?, resonó una voz desde las profundidades del espejo, y de repente, nuestra elección se convirtió en un eco que atravesaba el espacio. La percepción del tiempo se distorsionó, sintiéndonos más atrapados que nunca. ¿Podríamos soportar la veracidad de lo que estábamos a punto de enfrentar? ¿Tendríamos la fortaleza para luchar por Sofía sin sacrificarnos? Y quedó la pregunta en el aire, ¿qué pasará si los recuerdos son más poderosos que la luz misma? La luz titilante reverberaba alrededor, como un faro desgarrando las sombras que habían acechado durante tanto tiempo. Javi y yo nos encontramos en un vacío desolado, ante un enorme espejo que emanaba una energía inquietante. Las imágenes comenzaron a girar, transformándose en visiones de lo que éramos y lo que podríamos ser. Nuestros miedos más profundos se elevaron, reflejando nuestro viaje, nuestro dilema y la creciente oscuridad que había rodeado a Sofía. Esto es solo una ilusión, susurré, sintiendo el sudor caer por mi frente. Debemos permanecer juntos. Javi asintió, su mirada llena de resolución, pero en el fondo, yo sabía que la tensión entre nosotros también se acrecentaba. La conexión con Sofía era más fuerte que cualquier miedo, era un compromiso que debíamos mantener. Frente a nosotros, el espejo mostró a Sofía, atrapada dentro de un laberinto de sombras, sus ojos suplicantes llenos de dolor. Su forma se desvanecía y aparecía, lineal como un susurro que podía romperse en cualquier momento. No puedo dejarla ahí, grité, el terror y el amor colisionando en mi pecho, desatando una oleada de energía que parecía resonar en todo el espacio. Necesitamos creer que la podemos encontrar, dijo Javi, su voz era un faro en ese caos. Al mirar al espejo, las visiones se intensificaron, mezclándose con nuestros recuerdos compartidos. Vi una vida llena de risas, las aventuras que habíamos tenido, y por un instante la desesperación se interrumpió con la calidez del amor. Pero luego la imagen se tornó oscura y comprendí que el espejo también mostraba lo que jamás habíamos querido reconocer, nuestras fragilidades, nuestros errores pasados. El ambiente cambió. No temas a lo que ves, resonó una voz en el aire, una figura emergió del espejo. Era una versión de Sofía, pero su rostro estaba distorsionado, como un eco de su orgullo y dolor. ¿Por qué intentas salvarme cuando cada paso hacia adelante nos aleja de quienes somos? Necesito que elijan. Estaba atrapada en la penumbra de su propia mente. Cada palabra que pronunció azotaba nuestra determinación, pero el amor latente que sentimos por ella resonó dentro de nosotros. Siempre hemos estado contigo, Sofía, exclamé con fervor. No puedes rendirte. Volveremos por ti. Las sombras retumbaron, una risa amarga provenía del espejo. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo por un reflejo?, me cuestionó. La temida pregunta flotaba en el aire. Y aquí enfrentábamos el dilema de nuestros corazones, la incertidumbre de perdernos en el intento de salvarla. ¿Valdría la pena el sacrificio? Mientras miraba a Javi, su mirada convencida iluminó mi interior. Juntos, reafirmó, y con su mano entrelazada con la mía, avancé, marcando un paso firme hacia el espejo. Una luz brillante emanó de nuestro contacto y de pronto, las sombras comenzaron a retroceder, el espejo se quebró en 1000 fragmentos, revelando un nuevo camino. Debemos concentrarnos en quienes somos, en lo que significamos juntos, grité, sintiendo que cada palabra portaba un peso y un propósito. Sofía, al otro lado de la grieta, lanzó una mirada cargada de emoción. Su esencia se transformó, la luz envolviéndola mientras mamá intentaba guiarnos. Para salvarme, deben encontrar la parte de ustedes que los une. Todo se entrelaza aquí, sugirió su voz, y con esto, una verdad eterna sobre las conexiones familiares y el amor se volvió clara. El ambiente vibraba a nuestro alrededor, las figuras se filtraban, cada una mostrando un fragmento de nuestras vivencias. En ese instante la clave se volvió evidente. Nuestra historia no es solo nuestra, Sofía. Está entrelazada con la tuya. Vamos a enfrentarlo, clamé. Y avanzamos hacia el espejo donde el vacío se disipaba en nuevas formas. Al dar el último paso, sentí que una ola de energía nos atravesaba. La pérdida, la tristeza, el peso de nuestra historia se liberaron al unísono, y Sofía emergió de las sombras. Volvió a ser quien era, su luz brillante iluminó aquel espacio,
llenándolo de una calidez indescriptible, nos abrazamos con fuerza, el eco de nuestra conexión resonando en el aire. Cada fragmento de miedo, cada sombra del pasado se desvanecieron en la luz de nuestra unión. Lo logramos, susurré con lágrimas de aliviada alegría cayendo por mis mejillas mientras el espejo final se quebraba. Esto no ha terminado, recién comienza, resonó la voz detrás de nosotros, un recordatorio nebuloso, pero ya estábamos listos. La habitación se desvaneció transformando el caos en un nuevo amanecer, donde la esperanza renacía. Estábamos fuera de las sombras, y la puerta hacia un nuevo futuro se abría frente a nosotros. Ya no éramos solo piezas aisladas de un rompecabezas, sino una familia unida, armados con las lecciones aprendidas y el poder del amor. Sofía sonrió y su luz esparció un brillo que iluminó nuestros corazones, mientras juntos nos dirigíamos hacia lo desconocido, dejando atrás las sombras del pasado. Ahora, tú también puedes ser parte de esta historia. No olvides suscribirte inmediatamente para no perderte las próximas aventuras exclusivas. Dale like ahora para que el algoritmo siga impulsando nuestro contenido. Llena la sección de comentarios con tus teorías sobre esta travesía y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan sentir esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.